Historia enviada anónimamente. Quiero compartir una experiencia que viví hace algunos años en un lugar, ubicado en una región remota en el estado de Puebla. En mi ciudad hay un bosque que tiene una reputación siniestra y es evitado por los locales debido a las historias de brujería y fenómenos paranormales. Todo comenzó cuando mis amigos y yo decidimos hacer una excursión de fin de semana. Éramos jóvenes y tontos, y las advertencias de nuestros padres no nos detuvieron. Al contrario, nos envalentonaron, ya que queríamos demostrar que no pasaba nada en esa zona. Llegamos al bosque un viernes por la tarde, equipados con todo lo necesario para acampar varios días. La primera noche transcurrió sin incidentes. Lo único extraño que nos pasó fue que una extraña ave se posó en la copa de un árbol cercano. Esta ave desapareció en el día, pero, sin embargo, volvió a aparecer en la segunda noche, pero nosotros no le prestamos atención, y mientras explorábamos más adentro del bosque, encontramos una antigua estatua de piedra que representaba a un hombre con un semblante severo, casi amenazante. A su alrededor, había inscripciones en un idioma desconocido y ofrendas marchitas. Sentimos una presencia pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de energía negativa. Y aunque hicimos un par de bromas, todos por dentro estábamos aterrados. Decidimos regresar al campamento, pero nos dimos cuenta de que estábamos desorientados. La noche caía rápidamente, por lo que nos vimos obligados a montar el campamento en un pequeño claro, lejos de donde nos quedamos la primera noche. Durante la madrugada, fuimos despertados por ruidos extraños, ramas rompiéndose, susurros y una sensación de ser observados. Inclusive uno de mis amigos, Juan, afirmó haber visto una figura alta y oscura moviéndose entre los árboles. Pero nadie le creyó. A la mañana siguiente, encontramos extrañas marcas alrededor del campamento, unas especies de pezuñas, pero mucho más grandes de las que deja un animal. Decidimos que era mejor regresar al pueblo. Mientras empacábamos, la figura apareció de nuevo. Pero esta vez, todos la vimos claramente, un hombre alto, vestido con ropas antiguas y una expresión de odio, como la estatua que habíamos encontrado. Todos nos quedamos petrificados, pero luego de unos segundos esta figura desapareció. De regreso al pueblo, al contarle a mi abuelo nos dijo que habíamos encontrado al guardián del bosque, un espíritu antiguo encargado de proteger el lugar de intrusos. Las ofrendas en la estatua eran para apaciguarlo, y nuestras acciones probablemente lo habían enfurecido. Ya que a pesar de que sabíamos que no debíamos desafiar a la naturaleza, lo habíamos hecho. Desde entonces, he tenido pesadillas recurrentes sobre el guardián y el bosque. He aprendido a respetar las advertencias y a no desafiar lo desconocido. Esta experiencia me enseñó que hay lugares en este mundo que no están destinados a ser explorados. Estos terrenos son reclamados por la naturaleza y nosotros debemos respetar eso. Relato enviado por Alejandra. Quiero compartir con ustedes una experiencia aterradora que viví en un lugar conocido como el Bosque de las Luciérnagas, cerca de un pequeño pueblo alejado de la ciudad, en el estado de Nuevo León. Esta historia no solo me marcó a mí, sino también a mi familia. Todo comenzó cuando decidimos pasar un fin de semana en una cabaña que mi abuelo había construido años atrás. La idea de mi abuelo al construir esa casa fue reunir a toda la familia y pasar un rato agradable alejado del estrés de la ciudad. Siempre había escuchado historias sobre ese bosque, historias de gente que se perdía y nunca regresaba, pero pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños y mantenerlos alejados de los peligros del bosque. Llegamos un día viernes por la mañana y la cabaña estaba en perfecto estado, tenía todas las comodidades, se notaba que mi difunto abuelo le había puesto empeño a ese lugar. Y lo mejor es que estaba rodeada por el espeso bosque, lo cual nos encantaba la idea de estar en un lugar tan remoto. La primera noche transcurrió sin problemas, pero la segunda noche,
todo cambió. Estábamos alrededor de una fogata, disfrutando de una noche clara y estrellada, asábamos malvaviscos, mientras mis padres compartían con nosotros anécdotas de su juventud, cuando de repente, una neblina densa comenzó a cubrir el bosque. Y el ambiente se tornó pesado y opresivo. Al inicio no le prestamos atención, ya que por esa zona y debido a tanta vegetación la neblina era normal. Pero de repente, escuchamos un susurro extraño, como si viniera de todas direcciones. Al principio pensamos que era el viento, ya que en la soledad de la noche hasta el más simple sonido se escucha raro, pero pronto nos dimos cuenta de que eran voces. Voces que recitaban una especie de rezo. Mi hermana menor, que llamaremos Lucía, parecía hipnotizada por esos cánticos y comenzó a caminar hacia el bosque. Su mirada se veía perdida como si estuviera en una especie de trance. Traté de detenerla, pero una fuerza invisible parecía empujarla hacia adelante. Mis padres al ver eso la tomaron con todas sus fuerzas y logramos llevarla de vuelta a la cabaña. Cerramos todas las puertas y ventanas, pero los susurros no cesaban. En este punto ya todos habíamos entrado en pánico, ya que pensábamos que estas personas vendrían por nosotros, y al estar tan alejados de la ciudad, era difícil pedir asistencia de las autoridades, por lo cual decidimos quedarnos en la cabaña. Durante toda la noche, escuchamos pasos en los alrededores, como si alguien estuviera caminando en círculos. Ahí fue cuando recordé las historias que mi difunto abuelo nos había advertido sobre las sombras perdidas, espíritus de aquellos que habían desaparecido en el bosque y ahora vagaban en busca de compañía. No pudimos dormir ni un solo momento y esperábamos los primeros rayos del sol para salir de ese lugar. La mañana llegó, por lo cual decidimos salir. Nos encontramos con marcas extrañas en las ventanas y la puerta, como si alguien hubiera intentado entrar. Decidimos irnos de inmediato, y mientras recogíamos nuestras cosas, vimos sombras moviéndose entre los árboles, figuras humanas que se desvanecían en la neblina. De regreso al pueblo, hablamos con los ancianos amigos de mi abuelo, ya que ellos tendrían que saber sobre nuestra experiencia. Nos contaron que el bosque estaba maldito y que aquellos que entraban sin permiso de los espíritus corrían el riesgo de perderse para siempre. Desde ese día, nunca volvimos a la cabaña, y siempre me aseguro de evitar cualquier bosque al caer la noche. Me llamo Alejandro, y quiero compartir una historia que me ocurrió hace unos años, en un pequeño pueblo del estado de Guerrero, llamado San Pedro. Este lugar está rodeado por un denso bosque, y los lugareños siempre hablaban de un espíritu que aparece en las noches de luna llena. Yo siempre me consideré una persona escéptica, por lo que nunca creí en esas historias hasta que tuve una experiencia que cambió mi vida para siempre. Hace algunos años, mi primo y yo decidimos ir de campamento al bosque que rodea San Pedro. Habíamos escuchado las leyendas sobre una mujer que se aparece, pero pensamos que eran solo cuentos para asustar a los turistas. Llegamos al bosque en la tarde y montamos nuestro campamento cerca de un pequeño claro. Todo iba con normalidad hasta que cayó la noche. La luna iluminaba el bosque de una manera casi mágica. Estábamos sentados alrededor de la fogata, contando historias y riendo, cuando de repente sentimos un frío intenso, como si la temperatura hubiera caído de golpe. Pensé que solo era el clima, pero mi primo señaló algo en la distancia. Entre los árboles, vimos una figura femenina, y a pesar de la distancia pude notar que su vestimenta no pertenecía a nuestra época, parecía como si viniera del pasado. Sentimos un escalofrío que nos dejó paralizados. Tratamos de convencernos de que solo era nuestra imaginación, pero la figura seguía acercándose lentamente. Podíamos escuchar un susurro que decía nuestros nombres. En ese momento, recordé las historias sobre Elena, una joven que había desaparecido en el bosque hacía muchos años.
Los ancianos decían que su espíritu vagaba en busca de venganza, ya que nadie la fue a buscar cuando desapareció, inclusive su familia la dio por muerta. Intentamos encender nuestras linternas, pero no funcionaban. Y la pequeña fogata que teníamos cada vez iba disminuyendo su brillo. La figura se acercaba y podíamos sentir su presencia. En un acto de desesperación, comenzamos a correr de regreso al pueblo, dejando todo en el campamento. Pero el bosque parecía interminable y cada vez que mirábamos hacia atrás, la mujer estaba más cerca. Parecía como si no avanzáramos a pesar de ir sumamente cansados, pero finalmente llegamos al borde del bosque y la figura desapareció. No sin antes soltar una pequeña risa, nunca habíamos corrido tan rápido en nuestras vidas. Cuando llegamos al pueblo, nuestros padres nos miraron con preocupación. Les contamos lo que vimos y nos dijeron que habíamos tenido suerte de escapar, ya que ese espíritu de venganza toma el alma de las personas que se atreven a entrar al bosque. Desde entonces, nunca más regresé a ese lugar. Ahora, cada vez que hay luna llena, cierro las ventanas y rezo para no escuchar esa macabra risa. En el corazón de la Sierra Madre Oriental, en México, existe un lugar que los lugareños evitan a toda costa, el Bosque Negro. Este bosque tiene fama de ser hogar de actividades paranormales, y sobre todo, de un aquelarre de brujas que practican magia oscura. Cuando sucedió lo que les relataré a continuación, fue cuando estaba estudiando biología, hace unos años, y decidí investigar el misterio del Bosque Negro, llamado así por los locales, ya que en este lugar, se dice que las brujas lo ocupaban para hacer sus rituales. Mi interés surgió cuando mi abuela me contó una historia que había mantenido en secreto durante años. Mi tía abuela, Marta, había desaparecido en ese bosque cuando era joven. Mi abuela siempre sospechó que fue víctima de las brujas que habitaban allí. Una noche, junto con un par de amigos igualmente curiosos, decidimos adentrarnos en el bosque. Llevábamos linternas, cámaras y algunos amuletos de protección que nos dio mi abuela. Era una noche sin luna y la oscuridad era casi palpable. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más frío y el silencio se hacía cada vez más profundo. Después de caminar durante un par de horas, llegamos a un claro. Allí encontramos lo que parecía ser un antiguo altar de piedra, cubierto de musgo y con símbolos tallados que no reconocíamos. De repente, escuchamos susurros y risas distantes. Las linternas comenzaron a parpadear y una sensación de temor inexplicable nos invadió. De entre los árboles, vimos sombras moverse. Eran mujeres, vestidas con ropas antiguas, que parecían flotar sobre el suelo, ya que no se les miraba dar pasos. Una de ellas se acercó al altar y vimos que llevaba en las manos algo que brillaba débilmente. En ese momento, nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Intentamos retroceder sin hacer ruido, pero un amigo por el pánico dejó caer una de las linternas. Las mujeres se dieron cuenta de nuestra presencia y comenzaron a moverse hacia nosotros. Sentimos un frío helado y una presión en el pecho que nos impedía respirar con normalidad. Mi amigo Carlos, en un intento desesperado por protegernos, sacó uno de los crucifijos que nos había dado mi abuela y lo sostuvo en alto. Las mujeres se detuvieron y comenzaron a retroceder lentamente, como si el amuleto las repeliera. Aprovechamos la oportunidad para correr, sin mirar atrás, hasta salir del bosque. Esa noche, aunque escapamos físicamente, algo cambió en nosotros. Todos tuvimos pesadillas recurrentes y una sensación constante de ser observados. Mi abuela nos dijo que habíamos tenido suerte de salir con vida y nos advirtió que no volviéramos a ese lugar. Desde entonces, he investigado más sobre el Bosque Negro y he descubierto que varias personas han desaparecido ahí a lo largo de los años. Los lugareños creen firmemente en la presencia de las brujas y evitan el bosque a toda costa.
Esta es la historia del aquelarre del bosque perdido, advirtiendo a todos sobre los peligros de adentrarse en territorios donde lo sobrenatural y lo maligno acechan. Aunque parezca una leyenda, las experiencias de aquellos que han sobrevivido al bosque sugieren que hay algo más oscuro y real detrás de las historias.